El 27 de noviembre de 2006, en la ciudad de Shubra el Keima, en Egipto, un grupo de trabajadores ferroviarios hizo un descubrimiento escalofriante: los restos óseos de un joven escondidos en un túnel junto a las vías del tren. Los restos, antiguos y aparentemente olvidados durante años, fueron solo el principio. Pocas horas después, en la ciudad de Alejandría, las autoridades hallaron los restos de otra víctima, un segundo joven que, al parecer, había sido arrojado frente a un tren en movimiento. Casi al mismo tiempo, cerca de la ciudad de Tanta, una tercera víctima fue encontrada en un área con tanques de agua abandonados, con las manos y pies atados. En total, 15 restos humanos de jóvenes fueron recuperados en distintos puntos. Las autoridades egipcias pronto entendieron que no se trataba de tragedias aisladas, sino de una ola de crímenes coordinados que habían permanecido ocultos durante años. Estaban frente a uno de los casos más macabros en la historia reciente de Egipto, cuyos detalles aún hoy son poco conocidos debido a la brutalidad de los hechos. El responsable, Ramadan Abdel Rahim Mansour, mejor conocido como Al-Turbini, se cuenta entre los criminales más siniestros jamás documentados. Su método era despiadado. Seleccionaba a jóvenes vulnerables, sin redes de apoyo ni recursos para defenderse, asegurándose de que sus crímenes quedaran en la sombra. Aunque existen pocas imágenes públicas relacionadas con el caso, lo que se ha revelado pinta un panorama aterrador. Esta historia, más allá de su horror, expone una realidad inquietante sobre la impunidad y el silencio que rodea a las víctimas invisibles. Ramadan Abdel Rahim Mansour nació en 1980 en Tanta, Egipto, en el seno de una familia sumida en la pobreza. Desde niño, enfrentó adversidades. Una ligera discapacidad de aprendizaje lo hacía más lento para absorber nuevos conocimientos y, por ende, más vulnerable. Sin embargo, en un hogar donde las necesidades básicas dominaban la vida, no había espacio para apoyos especiales. Al igual que muchos jóvenes de la región, Ramadan aprendió a sobrevivir en las calles desde temprana edad. Mientras su padre trabajaba para sostener a la familia, Ramadan vagaba por mercados y estaciones, mendigando, robando carteras y vendiendo pañuelos para contribuir con unos pocos ingresos. A los 12 años, su padre le exigió buscar un trabajo formal, una práctica común en la zona. Así, Ramadan terminó empleándose en una cafetería cerca de la estación de tren de El Cairo, una ciudad distinta pero cercana a su hogar. El dueño del local era Abdu Al-Turbini, un apodo derivado de su costumbre de dormir en los vagones traseros de los trenes, aunque también, en jerga, Al-Turbini se refería a los trenes expresos. Esos vagones, destinados al equipaje, solían estar vacíos, lo que los convertía en refugio perfecto para alguien como Abdu. Pero Abdu no era un simple vagabundo. Ejercía un reino de terror en el submundo de la estación, extorsionando a niños de la calle que buscaban sobrevivir entre turistas y viajeros. Quienes se negaban a pagar sus impuestos enfrentaban palizas brutales o incluso la muerte. Aunque Ramadan trabajaba formalmente en la cafetería de Abdu, no estuvo exento de este sistema de abuso. Parte de su mísero salario iba directamente a los bolsillos del tirano. Aún así, aquel dinero le permitía subsistir y enviar pequeñas sumas a su familia. Un destello de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba. De regreso en Tanta, 2 meses después, la situación empeoró. Abdu comenzó a exigir casi la totalidad del salario de Ramadan. El niño, trabajando largas jornadas por migajas, ya no podía enviar dinero a su familia. Sus padres asumieron que lo estaba malgastando, sin sospechar la verdad. 3 meses de explotación insoportable pasaron, hasta que Ramadan tomó una decisión desesperada. Con apenas 12 años reunió valor y, acompañado de un amigo, confrontó a Abdu. «Me robaste mi dinero, devuélvemelo». Al principio el hombre lo ignoró, pero tras una discusión acalorada, cambió abruptamente de tono. «Está bien, Ramadan. Ven al vagón trasero del tren esta noche. Te lo daré». Un amigo le advirtió del peligro, pero Ramadan, entre la determinación y la desesperación, acudió al encuentro. En el vagón de equipajes, Abdu lo esperaba. Cuando el tren arrancó, su máscara de calma se desvaneció.
Atacó a Ramadán con furia animal, golpeándolo hasta reducir su resistencia. Luego lo inmovilizó con su propia ropa, lo arrastró al portaequipaje superior y lo ultrajó. Al terminar, arrojó su cuerpo desde el tren en movimiento. Milagrosamente, Ramadán sobrevivió. Su pequeño cuerpo cayó sobre rocas junto a las vías, dejándolo con daños permanentes en un ojo, el cuello fracturado y la espalda destrozada. Fue rescatado horas después y pasó un mes en un hospital donde enfrentó no solo el dolor físico, sino también una profunda vergüenza y odio hacia sí mismo. Cuando las autoridades le preguntaron quién lo había atacado, Ramadán nombró a Abdu al-Turbini. El hombre fue arrestado y encarcelado, pero para Ramadán, el trauma marcó el inicio de un abismo emocional, depresión, aislamiento y un rencor que con los años se transformaría en algo mucho más oscuro. La justicia falló. Tras solo un mes en prisión, Abdu fue liberado por falta de pruebas. Para Ramadán, esto resultaba una gran preocupación, pero días después, el destino intervino. Abdu perdió la vida atropellado por un coche. Aunque muchos lo celebraron como justicia, para Ramadán fue una derrota. Su oportunidad de venganza se esfumó, y la rabia no satisfecha comenzó a corroerlo desde dentro. Tras recuperarse físicamente, Ramadán abandonó toda apariencia de normalidad. El niño que una vez luchó por sobrevivir con dignidad había muerto. En su lugar surgió un joven endurecido por el odio. Se unió a una brutal pandilla cerca de la estación de tren del Cairo, un grupo que operaba mediante intimidación, robos y agresiones sistemáticas contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Entre adictos y criminales desesperados, Ramadán ascendió rápidamente. Su crueldad metódica lo destacó. Reservaba un odio especial por los niños de la calle, quizás porque veía en ellos al niño vulnerable de 12 años que nunca pudo vengarse. Años después, insatisfecho con ser un mero miembro, Ramadán se escindió del grupo con sus seguidores más leales. Cada uno adoptó un alias siniestro. Farag, alias Hantana, de 17 años. Muhammad, alias el Suwaisi, de 17 años. Samir, alias Bakwa, de 16 años. Ramadán eligió un nombre que simbolizaba su metamorfosis, al-Turbini, no para honrar a su abusador, sino para superarlo en maldad. Bajo este nuevo manto convirtió las vías del tren en su campo de caza, replicando y ampliando los crímenes que una vez sufrió. Ya no era víctima ni justiciero, era un depredador que perpetuaba el ciclo de violencia que lo había destrozado. Las vías del tren, otrora su infierno, ahora eran su reino. Consciente de su debilidad frente a pandillas rivales, al-Turbini enfocó su brutalidad en los más indefensos, niños de 7 a 13 años, obligados a pagar impuestos diarios a cambio de sus vidas. Entrenó a su banda para moverse como sombras, dominio de saltos entre vagones en movimiento, desaparición rápida ante autoridades, uso de agresiones sexuales como arma de control. Mientras el Suwaisi manejaba las operaciones diarias, al-Turbini orquestaba una expansión metódica, reclutamiento forzado, extorsión escalonada y una red de miedo que convirtió los trenes en símbolos de impunidad. La influencia de la pandilla creció de forma desmesurada. Utilizando las líneas ferroviarias como arterias de expansión, extendieron su dominio por El Cairo, Alejandría, Callobella y Beni Suef. Cada noche, los líderes se reunían para contabilizar las ganancias obtenidas mediante extorsiones. Luego, bajo los efectos de las drogas, se preparaban para repetir la rutina al día siguiente. Sin embargo, quienes osaban resistirse, ya fuera por incapacidad de pagar o por desafiar su autoridad, enfrentaban castigos que trascendían lo imaginable. Las víctimas eran arrastradas a vagones traseros aislados de los trenes, donde sufrían brutales palizas, torturas y vejaciones sistemáticas. No se trataba de simple violencia, era sadismo puro. Las mutilaban con navajas, las humillaban con orina y las deshumanizaban de todas las formas posibles. Cuando la pandilla terminaba con ellos, las arrojaban, vivas o muertas, a las vías del tren. En ocasiones, para maximizar el sufrimiento, les amputaban las extremidades con machetes antes de lanzarlas frente a trenes en movimiento. Los cuerpos quedaban reducidos a una masa irreconocible,
y rara vez alguien reclamaba sus restos. Con el tiempo, incluso quienes pagaban el impuesto de protección dejaron de estar a salvo. La pandilla comenzó a atacar a sus propios extorsionados, pero con una perversa estrategia. Les ofrecían falsas promesas de redención. «Ven con nosotros a Alejandría», les decían. «Allí todo es hermoso y gratuito. No más hambre, ni frío, ni miseria». Para jóvenes acostumbrados al miedo y la suciedad, aquella mentira resultaba irresistible. Sin embargo, al subir a los trenes, encontraban no el paraíso, sino las peores depravaciones. Las promesas se esfumaban, dejando solo dolor, abuso y finales trágicos. Algunos eran enterrados vivos, otros arrojados al Nilo. La conveniencia del momento dictaba su destino. Este reinado de terror se prolongó durante 7 años. Oficialmente se confirmaron 35 víctimas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Los niños de la calle desaparecían con regularidad, y al carecer de familias que denunciaran su ausencia, muchos simplemente se esfumaban del mundo. Las autoridades, aunque sospechaban de los movimientos de la pandilla, se veían impotentes, sin cuerpos, testigos o pruebas. El silencio de las calles protegía a los criminales. La justicia nunca llegó. Nadie se atrevía a hablar en contra de ellos. El miedo, su arma más poderosa, cementaba su control. Durante este periodo, Ramadán conoció a Asabesh, una joven vendedora de periódicos. Por razones desconocidas desarrolló una obsesión hacia ella. La obligó a formar una familia con él, incluso a cuidar a un niño ajeno que apareció en su vida. Pero la existencia de Asabesh junto a Ramadán distaba de ser pacífica. La forzó a prostituirse y la usó como cebo para atraer a otras víctimas. Cuando deseaba someter a una mujer, Asabesh era su herramienta. El control sobre ella se intensificó cuando quedó embarazada. Ramadán la obligó a interrumpir un embarazo, revelando su visión misógina en una frase escalofriante. «Solo llegas a conocer realmente a una mujer cuando te impones sobre ella». En mayo de 2003, la pandilla enfrentó una amenaza inesperada. Uno de sus miembros fue arrestado. Aunque fue liberado rápidamente, el incidente enfureció a Ramadán. Alguien había roto el código de silencio. Tras indagar, un nombre emergió: Muhammad Kamal, de apenas 12 años. Las razones por las que Kamal delató a la pandilla siguen siendo un misterio. Tal vez coerción, miedo o una débil esperanza en la justicia. Para Ramadán, la traición exigía sangre. Kamal, escondido en Shubra al-Khaima, fue capturado por la pandilla en un túnel ferroviario abandonado. Allí, durante 3 horas, los hombres de Ramadán se turnaron para ultrajarlo y golpearlo. Cuando apenas respiraba, Ramadán tomó una piedra y aplastó su cráneo repetidamente hasta reducir su cabeza a una masa informe. El mensaje fue claro: esto les espera a quienes hablen con la policía. No era solo un asesinato, era una advertencia tallada en terror. Durante años, el caos era la rutina. Hasta que, en 2006, Ahmed Nagui, un niño de la calle que estaba buscando protección, se unió a la pandilla. Ramadán, desconfiando de su lealtad, intentó ultrajarlo. Ahmed logró escapar sabiéndose marcado. Sin opciones, acudió a las autoridades. Varios pandilleros fueron arrestados, pero Ramadán salió libre en un mes por falta de pruebas. La venganza de Ramadán contra Ahmed esperaría. Mientras tanto, un hallazgo fortuito cambió el caso. Unos obreros encontraron restos humanos bajo un túnel en desuso. Los restos fueron identificados como los de Kamal. Llevaban 3 años allí. La búsqueda se amplió, revelando más cadáveres cerca. Pronto el número creció, decenas de víctimas anónimas. Muchas de ellas eran niños de la calle cuyas desapariciones nadie había denunciado. En cuestión de días se hallaron 15 restos humanos dispersos en tramos ferroviarios controlados por Al-Turbini. La policía comprendió que no era coincidencia. Se trataba de una red sistemática de desapariciones. La policía actuó rápido. Pronto desplegaron agentes encubiertos en ciudades cercanas a estaciones de tren y callejones donde sobrevivían niños de la calle. Su doble objetivo era claro: proteger a los vulnerables y tender una trampa a los asesinos. No tardaron en capturar a Mohamed Abdelaziz, conocido como El Suwaisi, visto por muchos como uno de los líderes dentro de la pandilla.
Bajo custodia, el Suwaisi negoció. Hablaré, pero protéjanme de Al-Turbini. Él me matará, no importa dónde huya. A cambio de inmunidad, confesó su participación en 8 asesinatos en ciudades y vías férreas. Pero lo que conmocionó a los investigadores fue su testimonio contra Ramadán. Describió cómo este orinó en la boca de un joven moribundo antes de arrojarlo a las vías. Mientras la red se desmoronaba, Ramadán decidió eliminar a Ahmed, el informante que había escapado antes. Lo secuestraron y arrastraron a un vagón de tren, réplica del escenario donde él mismo había sido torturado años atrás. Allí, lo golpearon, lo ataron con su propia ropa y lo sometieron a agresiones repetidas durante horas. Pero Ramadán no se detuvo. Llevó el cuerpo semi-inconsciente de Ahmed a una torre de agua abandonada. A pesar de las súplicas de sus propios hombres, Ramadán cargó a Ahmed sobre sus hombros y subió 30 pies de escaleras. En la cima lo arrojó al vacío. El impacto contra el suelo lo mató al instante. Su cuerpo yació abandonado durante semanas, hasta que las autoridades lo encontraron. Esa misma noche, Ramadán reunió a la pandilla junto a las vías, señalando el lugar donde Ahmed había caído. Advirtió con frialdad: esto es lo que pasa cuando hablas. La amenaza, sin embargo, llegaba demasiado tarde. La justicia ya estaba en marcha. El 27 de noviembre de 2006, tras años de impunidad, la red cerró su trampa. Ramadán Abdel Rahim Mansur, conocido como Al-Turbini, fue arrestado en casa de su madre. Mientras lo esposaban, ella gritaba: «Es un error. Mi hijo jamás haría eso». Pero no había ningún error. Las pruebas, testimonios, restos óseos y el relato de El Suwaisi sellaron su destino. En los días siguientes, 11 miembros de la pandilla fueron capturados y encarcelados a la espera de juicio. Este perfil busca descifrar la mente de un asesino en serie cuya historia emerge no solo de una acumulación de crímenes, sino de un ciclo perverso de victimización, trauma no tratado y conversión en depredador. Ramadán Abdel Rahim Mansur es un ejemplo clásico de cómo la violencia estructural, la negligencia social y la psicopatología pueden entrelazarse para producir un asesino sádico y sistemático. Mansur nació en un entorno profundamente disfuncional, sin acceso a contención emocional, salud mental ni educación adecuada. La pobreza no solo lo expuso al trabajo infantil temprano, sino que lo obligó a sobrevivir en la calle, donde los códigos de la violencia reemplazaron toda estructura de moral convencional. Presentaba signos de un posible déficit neurocognitivo, probablemente derivado de privaciones perinatales o nutricionales, combinado con lesiones cerebrales posteriores a la brutal agresión sufrida a los 12 años. Su posterior comportamiento sugiere afectación frontal, impulsividad, conducta antisocial persistente, sadismo y nula empatía. El punto de inflexión se produce cuando es ultrajado brutalmente por Abdu Al-Turbini. Este hecho no solo destruye su percepción de sí mismo, sino que lo lanza a una espiral de odio, humillación internalizada y deseo de ejercer control a través de la reproducción de ese mismo abuso. Como se ha documentado en otros casos, lo que no se trata, se repite. Cada crimen estaba diseñado no solo para matar, sino para someter. La humillación sexual, la tortura, las amputaciones y la posterior exposición pública de los cuerpos revelan una pulsión de poder total. Quería controlar el final de otros tal como alguien controló su infancia. Su firma criminal se construyó sobre la reencarnación de su trauma. Usar trenes, vagones traseros, arrojar cuerpos en movimiento, es decir, convirtió el escenario de su victimización en su dominio. Sus víctimas eran niños de entre 7 y 13 años, es decir, la edad que él tenía cuando fue abusado. El nivel de violencia sugiere una proyección de su odio hacia su versión más indefensa. En su mente castigaba simbólicamente al niño que no pudo defenderse. Basado en las conductas descritas y el patrón delictivo, el análisis permite esbozar el siguiente cuadro clínico: trastorno de personalidad antisocial, presente de forma clara, patrón de desprecio por los derechos ajenos, impulsividad, agresividad, incapacidad de empatía y manipulación. Trastorno de personalidad narcisista con rasgos sádicos.
Su obsesión con la dominación, la teatralidad de sus crímenes y la necesidad de imponer miedo apuntan a una estructura narcisista con profundo desprecio por el otro. Posible trastorno de estrés postraumático complejo, derivado del abuso infantil extremo y la negligencia. La repetición compulsiva de la escena de trauma original lo sugiere como un componente estructurante de su psicopatología. Psicopatía según la PCLR de Robert Hare. Altísima puntuación esperada. Rasgos como encanto superficial, liderazgo de la banda, insensibilidad, falta de remordimiento, mentiras constantes, manipulación, violencia instrumental, lo ubican como un psicópata prototípico. Posible desviación sexual, parafilia sádica o necrosádica, no diagnosticada formalmente. El ascenso de Mansur dentro de la subcultura callejera egipcia refleja un patrón de compensación del trauma por medio del poder. Formó una estructura piramidal basada en el terror, donde él replicó el rol de su abusador original. Su capacidad para operar durante 7 años, extender su influencia a varias provincias, ocultar cuerpos y utilizar el ferrocarril como eje operativo demuestra una inteligencia delictiva altamente desarrollada dentro del contexto del crimen callejero. Adoptar el apodo de Al-Turbini, el mismo que el de su agresor, no fue una simple provocación, fue una apropiación simbólica del poder. En su mente, superó al hombre que lo destruyó. Se volvió su sombra, su eco deformado y amplificado. Ramadán Mansur no fue producto de la maldad instantánea, sino el resultado de una combinación explosiva de factores: trauma no tratado, negligencia social, estructuras patriarcales violentas y un entorno que convirtió la violencia en una forma válida de poder. A diferencia de asesinos impulsivos, él fue metódico. No buscaba solo matar, buscaba perpetuar un sistema donde él tenía el rol divino de decidir quién vivía, quién sufría y cómo. Su historia es un caso extremo de cómo la víctima no tratada puede convertirse en victimario cuando el entorno valida el silencio y la impunidad. Ramadán, en un último acto desesperado, intentó asesinar a El Suwaisi en prisión con una hoja de afeitar. El ataque fracasó y fue confinado a aislamiento permanente. Acusado formalmente de 35 asesinatos, solo confesó 23, pese a que solo 15 víctimas habían sido identificadas oficialmente. A cambio de cooperar en la identificación de restos, evitó cargos adicionales. La mayoría de sus cómplices se declararon culpables, aunque algunos minimizaron su rol. Solo cometimos agresiones, no asesinatos. Sin embargo, la corte desestimó sus argumentos. Ramadán intentó una defensa grotesca. Alegó que un jinn femenino, un espíritu maligno del folclore islámico, lo obligó a matar. La estrategia colapsó ante las pruebas. Finalmente, el 20 de junio de 2007, a los 27 años, Ramadán Al-Turbini fue condenado a muerte por ahorcamiento junto a su lugarteniente Farag Samir Mahmoud, alias Jantana, de 25 años. Ambos fueron ejecutados el 6 de diciembre de 2010. Los demás pandilleros recibieron penas de 3 a 40 años de prisión. El reinado de terror que asoló los trenes de Egipto durante casi una década terminó, pero las cicatrices persisten. Familias de víctimas y sobrevivientes aún cargan con el trauma. Incluso el hermano de Ramadán se negó a aceptar la verdad. Era un hombre cariñoso y pacífico. No puedo creer que hiciera esto. Su incredulidad resume una amarga lección. Nunca se sabe de qué es capaz alguien tras la fachada. Poco después del arresto, el diario egipcio de gran circulación Al-Ahram informó que varios productos en Egipto comenzaron a utilizar el apodo de Mansur, Al-Turbini, como estrategia de marketing. En su ciudad natal, Tanta, algunos restaurantes empezaron a vender un sándwich Al-Turbini, que supuestamente se volvió muy popular entre los jóvenes. Comerciantes de ovejas comenzaron a llamar Al-Turbini a los corderos de gran tamaño, cuyo precio superaba las 2.000 libras egipcias. Incluso algunos conductores de mototaxis bautizaron sus vehículos con ese nombre para atraer más clientes. El autor y periodista John R. Bradley, en su libro Dentro de Egipto, la tierra de los faraones al borde de una revolución, comentó sobre esta reacción: roza lo incomprensible.
pero deja claro que algo ha salido terriblemente mal en la sociedad egipcia contemporánea. Si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos sádicos, te dejo el video de Francisco das Chagas, un asesino en serie de origen brasileño, condenado por múltiples homicidios contra niños. No olvides suscribirte. Si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.